Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a desarrollar lo que son inmunodeficiencias primarias. Como es de imaginarse, cualquier defecto en cualquiera de los sistemas, en cualquiera de los componentes del sistema inmune, bueno, puede terminar conllevando algún problema de inmunodeficiencia, ¿no? Tanto defectos de los componentes de la respuesta innata como los componentes de la respuesta adaptativa. En general, más relevancia se le da a aquellos defectos de las células de la respuesta adaptativa, vale decir los linfocitos, ¿ya? Pero eso no quita de que hayan otros defectos que también tienen importancia, ¿no? Los defectos de fagocitos, por ejemplo, que son defectos que comprometen la respuesta innata. Bien, bueno, en lo que se refiere a los linfocitos, obviamente, mientras el defecto esté más cerca de la célula progenitora, la inmunodeficiencia va a ser más grave, ¿no? Entonces, en esa categoría tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Por qué? Porque si el stem cell no se diferencia al progenitor linfoide común, o el progenitor linfoide común no continúa con las líneas de diferenciación, no se van a formar linfocitos T ni B, ¿no? Entonces vamos a tener una combinación de defectos, tanto de células T como de células B. A eso se le denomina inmunodeficiencia combinada severa. Mayoritariamente, los defectos de este tipo se deben a algún orden, a algún defecto que compromete enzimas que tienen que ver con lo que es, por ejemplo, recombinación de ADN, ¿ya? Lo que imposibilita que la célula continúe con su proceso de desarrollo y maduración. Cuando hay defectos de células T, estos defectos arrastran a las células B, porque no nos olvidemos que para que la célula B o el linfocito B pueda hacer cambio de isotipo, necesita de la colaboración del linfocito T a través de las interacciones CD40-CD40 ligando. También el linfocito B necesita de la participación del linfocito T helper folicular, ¿no? Para poder mantenerse. En fin, vamos a ir revisando las inmunodeficiencias, ¿no? Para ir viendo. Bueno, una característica importante que tienen este tipo de defectos es la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Depende del defecto, vamos a tener el tipo de infección o germen que va a afectar al paciente. Si los defectos son de fagocitosis, bueno, va a haber mucha susceptibilidad a gérmenes como hongos, ¿no? Cándida en particular. Si los defectos son de linfocitos B, no va a haber producción de anticuerpos, y aquellos gérmenes que requieren ser opsonizados para poder ser removidos de forma eficiente, bueno, son los que van a afectar más a estos pacientes. Lo mismo pasa con la respuesta celular, mediada por la población TH1 en particular, ¿no? Las micobacterias, en la medida que el defecto sea menor o mayor, micobacterias, ¿no? Entre ellas la tuberculosa, son los que van a afectar con mayor frecuencia a los pacientes portadores de este tipo de defectos, ¿ya? Tenemos que decir que todas las inmunodeficiencias primarias tienen una base genética, ¿no? Porque son intrínsecas al paciente. El defecto está en el genoma del paciente. Bien, en este gráfico se trata de ubicar, ¿no? Qué tipos de germen son los que afectan al paciente dependiendo del tipo de defecto que se presenta. Si son defectos de células B, o sea, defectos en la respuesta humoral, tenemos gérmenes gram positivos, ¿no? Que son eliminados de forma eficiente cuando son opsonizados. En el otro extremo tenemos los defectos de células T, defectos de la respuesta celular. Aquí podemos decir
que en la medida que el defecto es más severo, bueno, las infecciones van a ser por gérmenes menos virulentos, ¿no? Si el efecto es leve, a estos pacientes los van a afectar micobacterias que afectan normalmente a individuos inmunocompetentes. En medida que el efecto se va haciendo más severo, entonces gérmenes oportunistas o gérmenes ambientales, o en este caso micobacterias de baja virulencia, van a causar enfermedad, ¿ya? Los efectos de fagocitos, a la cabeza los hongos, como les decía, y siempre la cándida. Los efectos de complemento también se asocian, bueno, el complemento trabaja en conjunto con los anticuerpos, ¿no? Y si hay defectos de anticuerpos, bueno, esto se va a asociar, va a haber también problemas con la activación de complemento, y si hay defectos de complemento, bueno, los gérmenes tampoco van a poder ser ozonizados de manera eficiente, ¿ya? En los defectos de células T, como ven, en la medida que el paciente va siendo, el compromiso va siendo más severo, gérmenes que son endémicos en la población, como el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no? El mismo Aspergillus, van a comprometerlos, ¿ya? Van a comprometerlos. Bien, las causas de las inmunodeficiencias primarias, las que causan desórdenes o síndromes más severos, son aquellas que se deben a mutaciones o son desórdenes de varios genes, ¿no? Desórdenes poligénicos. Los que producen alteraciones más leves son aquellas que responden a polimorfismos genéticos. Entonces, las mutaciones causan enfermedad severa, los desórdenes poligénicos, que son un poco más frecuentes, causan también enfermedades severas, y los polimorfismos pueden causar desórdenes leves o moderados, ¿ya? Como les comentaba, las inmunodeficiencias pueden ser combinadas, ¿no? O pueden responder al defecto de alguna célula, sea linfocito T o linfocito B. Bien, si hay compromiso de células T, vamos a tener problemas con la inmunidad humoral o celular, perdón, como lo hemos dicho hace un rato. Si hay compromiso de células B, entonces la incapacidad para obtener una buena respuesta humoral, ¿ya? Hay, por supuesto, defectos de fagocitos, hay defectos de migración de fagocitos, también hay efectos asociados con la fagocitosis propiamente dicha, y entre ellas hay una que es importante, que es defectos en la enzima oxidasa, ¿no? Eso ya lo vamos a revisar más adelante. También pueden presentarse deficiencias en la respuesta por parte de las células natural killer. Y en lo que es activación del complemento, en realidad cualquiera de los componentes puede tener algún defecto, pero hay algunos que tienen más relevancia. Cuando decimos lupus, hablamos sobre C1Q, hablamos sobre C2, C4, ¿no? Y la trascendencia que tienen los efectos de estos componentes del complemento con relación a esa enfermedad. Bien, la clínica, ¿cuándo debemos pensar que un niño puede ser portador de algún tipo de inmunodeficiencia? Bueno, cuando las infecciones son repetitivas, ¿no? Se dan reiteradamente. Por ejemplo, si en un año un niño hace 2 o 3 neumonías, y hay que pensar que puede tener algún tipo de inmunodeficiencia, ¿ya? Porque eso no es normal de ninguna manera. O esos pacientes a los que se les da tratamiento y se reinfectan por el mismo germen. Es decir, el paciente no es capaz de protegerse, ¿no?, contra ese tipo de infección. Entonces, dentro de las características generales, por supuesto, que tienen los efectos de anticuerpos y de efectos celulares, nosotros podemos establecer de manera muy grosera, ¿no? Podemos pensar en qué tipo de efecto puede ser portador el niño. En los efectos de anticuerpo, estos trastornos no se manifiestan sino hasta después del séptimo o noveno mes del primer año de vida. ¿Por qué? Porque la madre le ha transferido anticuerpos,
no ha habido una inmunización pasiva. Además, si el niño lacta del pecho materno, ¿no? La madre le va a transferir en el calostro primero y después en la leche materna anticuerpos. En realidad todo tipo de inmunoglobulina. La IgG en particular va a ser capturada en el intestino, eso ya lo vimos, y transportada al torrente circulatorio del niño de manera que se convierte en una vía de inmunización pasiva eficiente, ¿ya? Bueno, cuando se comienzan a manifestar los problemas, lo que vamos a tener es infecciones por gérmenes encapsulados, ¿no? Y entre ellos Streptococcus pneumoniae, o sea, van a ser neumonías. Y deben ser neumonías a repetición. Si el trastorno no es muy severo, es muy probable que no se comprometa el crecimiento del niño, ¿no? Pero si son niños que paran enfermos, niños que requieren terapia constantemente, entonces el crecimiento se va a comprometer. En los defectos celulares, bien, las infecciones por hongos son las más características. Estos pacientes suelen cursar con diarrea y va a haber retardo del crecimiento, ¿ya? Y las infecciones están dadas más por aquellos gérmenes que requieren respuesta celular, hongos y virus, ¿ya? Y habitualmente cursan con linfopenia. Bien, en la historia clínica, bueno, hay que ser acucioso, aunque el esquema es sencillo. El número, el tipo, el curso de las infecciones, ¿no? Hay que evaluar siempre si hay familiares, ¿no? Que tenían un patrón de enfermarse similar o igual al del niño, ¿ya? También hay que ver si la enfermedad se manifiesta más en varones que en mujeres, porque hay varios defectos o inmunodeficiencias que se asocian a sexo, ¿no? La mujer es portadora y el hombre es quien presenta o manifiesta la inmunodeficiencia. Si hay infecciones por oportunistas, obviamente también es muy importante. En el examen físico, bueno, en todo control pediátrico se mide, se ve cómo va creciendo y cómo va el desarrollo, ¿no? Se observa si es que hay alguna anormalidad asociada. Hay manifestaciones clínicas que son características de algunos síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de George es característica de las fascias, que vamos a verla más adelante. Y si hay presencia o ausencia de tejido linfoide. Lo que se evalúa acá es sobre todo la presencia de timo. Para esto es suficiente tomar una radiografía lateral de tórax. Si el timo se dibuja en la placa, entonces, bueno, podemos decir que está presente. Si no se dibuja el timo, entonces está ausente, ¿ya? En la evaluación del laboratorio inicial, las pruebas son comunes, están disponibles en casi todos los laboratorios. Un hemograma completo. La finalidad del hemograma es evaluar la presencia de todas las líneas celulares, ¿no? Linfocitos, polimorfonucleares y dentro de las otras líneas celulares también, basófilos, eosinófilos, ¿no? Monocitos, en fin. El dosaje de inmunoglobulinas nos va a servir para constatar que el niño produce sus propios anticuerpos, ¿ya? Ahora, la respuesta a antígenos se hace a través de inmunizaciones. Al niño, por ejemplo, se le inocula, qué sé yo, toxoide tetánico y después de un tiempo se pide el título de anticuerpos contra toxoide, ¿ya? De esa forma se evalúa que realmente los linfocitos B se activen de manera eficiente y sean capaces de formar anticuerpos. Las otras pruebas, la radiografía lateral de tórax, que ya lo comenté, los estudios de citometría de flujo complementan al hemograma, ¿no? Porque en el hemograma tenemos la cuenta de linfocitos
podemos saber si el número es muy alto, está en el rango normal o es muy bajo, ¿no? Pero no nos dice qué tipos de linfocitos hay. Si son linfocitos CD4, CD8, linfocitos B, células natural killer. Para eso es necesario hacer estudios de citometría de flujo. Y concretamente estudio de poblaciones linfocitarias, ¿no? Entonces, ahí se puede saber cómo está la cuenta de células, ¿no? Si los CD4 están en proporción normal, lo mismo los CD8, si hay células natural killer y si hay linfocitos B. Los estudios de complemento sérico, como la prueba del CH50, mide toda la cadena de activación de complemento, ¿no? Esta prueba consiste en provocar la lisis de hematíes, in vitro por supuesto, y si los hematíes no se lisan, quiere decir que hay un defecto en algún componente de complemento que no permite la formación o activación de la vía clásica o de la vía común, ¿no? Con la formación de complejos citoside de ataque a membrana, perdón, compleja de ataque a membrana. Los estudios de citometría de flujo también permiten evaluar, ¿no?, la activación de la vía de estallido respiratorio, ¿ok? Esta vía es defectuosa en los casos de enfermedad granulomatosa crónica, ¿ya? Y sabemos que los componentes o productos de la vía de estallido respiratorio son necesarios para que se puedan activar de forma adecuada las otras vías, que son la activación de las enzimas contenidas en los lisosomas y la activación de los productos que deben formarse por la vía de la sintetasa del óxido nítrico. Bueno, en este gráfico tenemos algunas inmunodeficiencias, de repente las más comunes, y en primer lugar tenemos la médula ósea y acá abajo está el timo. O sea, los dos órganos linfoides primarios, ¿ya? Les decía que acá está la stem cell y, bueno, durante el desarrollo, la stem cell, hay células stem cell que van al timo para madurar y convertirse en linfocitos T. Si el defecto está en la stem cell, ¿no?, acá y acá, no va a haber formación de linfocitos T, ni linfocitos T, ni linfocitos B. No va a haber. Estamos frente a una inmunodeficiencia severa combinada, ¿ya? En el número 2 tenemos que puede ser que el timo esté ausente. En ese caso hay un síndrome, el síndrome de George, ¿no?, en el cual la ausencia del timo conlleva necesariamente la ausencia de células T, ¿ok? Síndrome de George, y bueno, obviamente va acompañado de otras alteraciones y tiene, bueno, sus características clínicas. Otro efecto que produce inmunodeficiencias severas son los defectos de señalización, ¿no? Entonces la célula T puede comenzar a madurar, pero al momento en que se forma el receptor de interleuquina, este receptor de interleuquina puede ser defectuoso, ¿no? Hay una cadena, que es la cadena de gamma común, que lo hemos visto cuando hicimos diferenciación TH2, ¿no es cierto? En el cual esta cadena gamma común es necesaria para terminar de conformar los receptores de 5 interleuquinas diferentes, ¿ya? La 2, la 4, la 15, la 21, ¿no?, la 7, entre otras. Si no hay receptor, entonces la célula no va a poder continuar su proceso de maduración, ¿no?, y se va a estancar. Entonces, defecto, deficiencia, ausencia de cadena gamma común, ¿ya? El otro efecto que trae como consecuencia lo mismo, son los defectos en las moléculas de señalización. Los receptores, ¿no?, de estas interleuquinas
señalizan a través del sistema JAK-STAT, ¿no? Y hay inmunodeficiencias donde se presenta defecto o ausencia de la molécula JAK3, que es la que va a señalizar. Y el resultado va a ser el mismo. La célula no va a poder continuar con su proceso de diferenciación, tanto para el caso del CD8 como para el caso del CD4. La cuarta es un defecto de linfocitos B, ¿no? Donde hay ausencia de esta enzima, la tirosincinasa de Bruton, por defectos del gen BTK o gen Bruton, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que el linfocito B maduró y se volvió un linfocito pre-B. O sea, esta célula ya expresa las dos cadenas pesadas de la inmunoglobulina M, ¿no? El paso siguiente es hacer las recombinaciones para que exprese las cadenas ligeras. Ese paso no se da por la deficiencia de esta tirosincinasa. Como consecuencia, las células no pasan a células inmaduras, ¿no? Y como no han continuado su proceso de maduración, se van a ir muriendo, porque tienen un tiempo de sobrevida limitado, ¿no? Y en la medida que se cumple esto, las células van muriendo. La consecuencia es que en los órganos linfoides secundarios va a haber ausencia de folículos linfoides, ¿no? Y por lo tanto no va a haber formación de anticuerpos. A este síndrome también se le llama agammaglobulinemia congénita o agammaglobulinemia ligada al cromosoma X. La quinta son las inmunodeficiencias común variables, ¿no? Que son defectos de cualquiera de los anticuerpos que son generados por los linfocitos B2 o también B1, ¿ya? Estos defectos se presentan generalmente a partir de la tercera década de la vida. ¿Por qué? Porque el sistema inmune los enmascara, ¿no? Y en la medida que el sistema inmune ya va teniendo ciertos problemas con la defensa, los defectos se pueden ir manifestando. El otro son los defectos selectivos de inmunoglobulina A. Como imaginarán, esto va a producir serios problemas en la inmunidad de mucosas, ¿no? Porque la función de la inmunoglobulina A en mucosas es neutralizar gérmenes y toxinas para que puedan ser eliminados por arrastre. Eso no se va a producir y se va a facilitar el ingreso de estos patógenos al organismo. El síndrome de linfocito desnudo, que es el 7, en realidad consiste en la falta de expresión de moléculas HLA. Pueden ser de tipo clase 1 o de clase 2, ¿no? La falta de expresión de moléculas HLA clase 1 o clase 2 produce defectos en la formación de linfocitos T, CD4 o CD8, ¿no? Si hay defectos de expresión HLA clase 2, en el timo no se va a expresar el HLA clase 2 y no va a haber formación de CD4. Si hay defectos HLA clase 1, en el timo no va a haber expresión HLA clase 1 y no se van a formar linfocitos TCD8. Bien, el síndrome de hiper-IgM es un defecto que no es en realidad no es un defecto de los linfocitos B, es un defecto de los linfocitos T, ¿no? Este que está sin número, ese es. El linfocito T no puede colaborar con la célula B porque no expresa el ligando de CD40. Cuando hicimos activación de linfocitos B, bueno, les dije que el linfocito B presenta el antígeno, busca la colaboración del linfocito T y después de la primera interacción viene lo que son las interacciones de coestimulación y entre ellas está el ligando de CD40 que tiene que expresarlo el linfocito T que va a interactuar con la molécula CD40. Esa activación frustra del linfocito T, o B, perdón, hace que la célula a la larga entre en anáresis y se muera. ¿Ok? De forma compensatoria, lo que hacen los linfocitos es comenzar a producir cantidades importantes de inmunoglobulina M. Por eso se llama síndrome de hiper-IgM.
¿Ya? Bien, el primer grupo, las inmunodeficiencias severas combinadas, les decía que son defectos enzimáticos, ¿no? Tenemos en las cuales no hay formación de células T ni B, los defectos debidos a deficiencia de adenosina de aminasa o deficiencias de correcombinasas, ¿no? Después tenemos el otro subgrupo donde no se forman células T. Tenemos la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, ¿no? Y hay otra forma que es la inmunodeficiencia combinada severa autosómica recesiva. En el caso de que se expresen los dos linajes celulares, está el síndrome del linfocito desnudo, el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome de ataxia telangiectasia. Bien, la stem cell, ¿no? Si hay deficiencias en stem cell, por ejemplo, de adenosina de aminasa o de recombinasas, no va a haber diferenciación B ni T. Entonces, estamos frente a una inmunodeficiencia combinada severa. Estas tienen hay una forma recesiva, ¿no es cierto? Y hay otra forma que está ligada al cromosoma X, ¿ya? En la forma recesiva no se van a formar ninguno de los dos linajes. Y en la forma que está ligada al cromosoma X va a haber formación de células B, pero no de T. Y no se olviden que los defectos de las células T arrastran la respuesta por parte de los linfocitos B. El defecto se va a encontrar mayormente en la región Q13 del cromosoma X, en el caso de la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. La otra es los defectos de la cadena gamma común, que les comentaba hace un momento, ¿no? Puede ser que la cadena esté ausente o puede ser que haya un defecto de la molécula de señalización. Bueno, todas estas interleuquinas, la 2, la 4, la 7, la 9, la 15, son necesarias para que las células puedan madurar, ¿no? Si las interleuquinas no interactúan con sus receptores, entonces no se va a producir el desarrollo celular ni su maduración, ¿ok? Bien, en el caso de los defectos de JAK3, bueno, ese defecto es más de tipo autosómico recesivo. Inmunodeficiencias combinadas severas, deficiencia de adenosina de aminasa, deficiencia de la purina nucleósido fosforilasa, ¿no? O deficiencia de las enzimas encargadas de la reparación del DNA. La primera y la tercera producen defectos combinados, ¿no? Y la segunda solo de células T, ¿ya? En el caso del síndrome del linfocito desnudo, les dije que este defecto se caracteriza por falta de expresión de moléculas HLA clase 1 o clase 2. Entonces, la maduración o el desarrollo o la formación de células T, CD4 o CD8 se va a ver afectado. De repente, en estos procesos, la cuenta de linfocitos T en general va a ser normal. La cuenta linfocitaria puede ser normal, ¿no? Pero al momento de hacer los estudios de citometría de flujo e identificar las subpoblaciones celulares, vamos a encontrarnos con que alguna de ellas va a estar muy disminuida, que pueden ser los CD4 o los CD8. Si es falta de expresión, ¿no? HLA clase 1 va a haber compromiso de los linfocitos TCD8 y este efecto se debe mayoritariamente a deficiencias de las proteínas transportadoras de antígeno, ¿no? Esas que capturan las epítopes que son producidas por los proteasomas para introducirlas en el retículo endoplásmico. En la medida que no termina de configurarse el complejo molecular, ¿no? Las moléculas HLA clase 1 no se van a expresar, ¿ya? Y eso va a comprometer la diferenciación de las células TCD8. Si el defecto es clase 2, y en el caso de clase 2 la deficiencia se encuentra en la región promotora, mayormente,
no va a haber formación de linfocitos TCD4. Entonces, va a haber defectos de la inmunidad celular, ¿no? Va a haber fallas en la activación, sobre todo de los macrófagos, y obviamente la activación de la subpoblación de linfocitos B2, ¿no? Que es la que hace cambio de isotipo. El siguiente es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Es un defecto que se ubica en el cromosoma X, ¿no? Y estos niñitos presentan una triada: diarrea sanguinolenta, que es recurrente, trombocitopenia, ¿no? Y presentan un eczema que se va a poder apreciar en la flexura tanto de codos como de rodillas. Los niñitos también tienen inmunoglobulina E a niveles altos, ¿ya? El defecto está en cromosoma X en la región P11, ¿ok? Ese es el hemograma. Se ven algunas plaquetitas por ahí que son muy pocas y pequeñas, ¿no? Y el eczema que suele encontrarse, en este caso en la flexura de las rodillas, ¿ya? Es un eczema atópico y tienen IgE elevada. El defecto, el gen que es defectuoso se le llama gen WASP, ¿ok? Y se va a formar anticuerpos contra polisacáridos que son defectuosos, ¿no? Y va a haber una activación defectuosa de los linfocitos T. ¿Cuál va a ser la susceptibilidad contra bacterias extracelulares encapsuladas, ¿no? De forma similar a lo que es un defecto de respuesta humoral. El síndrome de George o aplasia tímica congénita, bueno, no va a haber timo, y eso se debe a defectos en el desarrollo del tercer y cuarto arco branquial durante la semana 12 de la gestación. Además de la ausencia de timo, los niños van a tener enfermedad cardíaca, tienen una fasis característica del síndrome y tampoco van a haber paratiroides. O sea, van a tener problemas con lo que es el metabolismo del calcio, ¿no? El efecto genético está en el cromosoma 22, ¿ya? Este es un niño con síndrome de George. Si ustedes ven, los parietales son varietales que son bien grandes, ¿ya? Si lo observan con detenimiento, que es característico del síndrome, ¿ya? El síndrome de George. Ya, los efectos de inmunoglobulinas. Bueno, la gamma globulinemia de Bruton ya le expliqué, ¿no? El defecto de la tirosincinasa de Bruton no permite que el linfocito B pase de su estadio de célula B de pre-B a célula B inmadura, ¿no? La ausencia de la tirosincinasa no permite que el linfocito B, que está en vías de maduración, complete el receptor, ¿ya? No hay posibilidad de que se generen las cadenas ligeras. En ese estado, las células quedan estancadas, ¿no? En esta etapa de la maduración y se van a ir muriendo. Va a haber ausencia de linfocitos B. Por lo tanto, no va a haber anticuerpos, ¿ya? Va a ser una gamma globulinemia. Como el defecto está en el cromosoma X, es una gamma globulinemia ligada al cromosoma X, ¿ya? El defecto está en la región Q22, ¿no? 22 mayormente. Bueno, hay células B y bueno, ya sabemos qué gérmenes los van a afectar. El síndrome de hiper-IgM también les expliqué. Bueno, las deficiencias selectivas de inmunoglobulinas, se dijo al inicio, tenemos el síndrome de hiper-IgM, que es un defecto de la molécula ligando CD40, ¿no? La falta de colaboración del linfocito T con el linfocito B hace que el linfocito B no pueda terminar de activarse. Y eso produce falta de producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué anticuerpos van a faltar? Bueno, el G, el A, el E, ¿no? Y en compensación, el sistema inmune lo que va a hacer es comenzar a producir inmunoglobulina M en cantidades importantes, ¿ya? Por eso se llama síndrome de hiper-IgE. El defecto está
en el cromosoma X de las regiones 24 a la 27. Bien, el defecto del síndrome de hiper-IgM está acá. No hay colaboración, ¿no? Por lo tanto, la célula B no puede hacer cambio de isotipo, ¿ya? Ese es un ganglio normal, de una persona normal, ¿no? Se ven los folículos linfoides primarios, ¿ok? Los folículos linfoides secundarios, y ese es un paciente con síndrome de hiper-IgM, ¿no? No hay formación de folículos linfoides porque no hay señalización, ¿no? No hay señalización por parte de los linfocitos T. Bueno, el defecto, ¿cuál es la susceptibilidad? Nuevamente, bacterias extracelulares, entre ellas Pneumocystis carini y Cryptosporidium pardum. Las disfunciones de leucocitos. Los leucocitos pueden fallar porque no se extravasan, no se pueden extravasar o no pueden activar sus vías fagocíticas, ¿no? Ya sabemos que para que estas células puedan, o cualquier célula inmune pueda extravasarse, son necesarias dos señales, o perdón, dos componentes, ¿no? Uno, la expresión de moléculas de adhesión, y la segunda, la presencia de moléculas quimiotácticas, ¿ya? Entonces, para poder migrar, todas las células tienen que rodar, adherirse, después hacer diapedesis y migrar, ¿no? Los efectos de adhesión más frecuentes son estos dos, el AD1 y el AD2. En uno lo que va a haber es un defecto de la cadena beta de la molécula de integrina. Es decir, el leucocito no va a poder hacer adherencia estable, porque no va a poder unirse con afinidad a su ligando, que es la molécula inmunoglobulina, la ECAM, por ejemplo, ¿no? La ECAM1. En el AD2 va a haber defectos en el metabolismo de la fucosa, o sea, en la fucosilación de las moléculas de cialomusina, que son los ligandos de las moléculas de selectina. Si las cialomucinas, como la cialilewis X, por ejemplo, no interactúan con las moléculas de selectina E o P, entonces no va a haber rodamiento. Si no hay rodamiento, no va a haber adherencia estable. Por lo tanto, las células no van a poder migrar, ¿no? No van a poder extravasarse para migrar al sitio donde se está produciendo la infección. En el síndrome de Chiari-Higashi hay una alteración en la formación de los lisosomas. Los lisosomas se configuran mal y lo que presentan en su interior son gránulos gigantes, ¿no? Son lisosomas mal configurados o mal conformados. En la enfermedad granulomatosa crónica hay una deficiencia de alguno de los componentes de la enzima oxidasa. La enzima oxidasa es la encargada de dar lugar a la formación del ion superóxido, que es una molécula central para la formación de otros compuestos que son aprovechados por las enzimas lisosomales y por la vía de la sintetasa del óxido nítrico para producir compuestos tóxicos para los gérmenes, ¿ya? Bueno, los efectos del interferón gamma ya se imaginan lo que va a provocar. Los efectos de adhesión, LAD1, el efecto de la cadena beta de la molécula de integrina, ¿no? No se puede hacer adherencia estable para después hacer la diapedesis. En el A2, la molécula de cialomusina, que puede ser el cialilewis X, por ejemplo, tiene problemas, tiene defectos en la forma como están ubicados los azúcares, entre ellos la fucosa. Entonces no va a poder hacer rodamiento, porque no va a haber interacciones con las moléculas de selectina. La otra deficiencia es defectos de fagocitosis debido a la mala conformación de los lisosomas, ¿no? Entonces, eso se observa en el síndrome de Chiari-Higashi. Y la otra son los defectos de las enzimas de la vía de estallido respiratorio, o sea, de la enzima oxidasa.
Ya. Las moléculas de integrina, ¿no? Son moléculas que son moléculas integrales de membrana. Forman parte de la configuración normal de la membrana celular. Si esta falta, entonces la membrana va a ser una membrana normal, y aquí ven polimorfos nucleares completamente deformes, ¿no? Que son característicos de ese tipo de defecto. Y en el síndrome de Chiari-Higashi ya lo explicamos. En ese caso los lisosomas, les decía, se conforman muy mal. Acá tenemos lisosomas que son enormes, ¿no es cierto?, comparados con los lisosomas que se pueden observar en polimorfos nucleares normales. La enfermedad granulomatosa crónica, hay un defecto de la enzima oxidasa. Está ligado al cromosoma X y el defecto se ubica en la región P21. Va a haber defecto de alguno de los componentes de la enzima oxidasa. Cuando hicimos la clase, les dije que esta enzima se arma una vez que se conforma el fagosoma, ¿no? Entonces, la enzima tiene 4 subunidades, ¿no? La GP91 o glicoproteína 91-FOX. Tenemos la proteína 22-FOX, la proteína 47-FOX y la proteína 67-FOX, ¿ya? Si falta alguna o está defectuosa, entonces vamos a tener un problema de enfermedad granulomatosa crónica. El defecto mayoritariamente lo tiene la glicoproteína, la 91, ¿no? 67% de los casos se deben a su deficiencia. En segundo lugar están los defectos de la molécula P47, ¿ya? Y después, bueno, vienen los otros dos, que son la P22, ¿no? Y la P67, ¿ok? Si esto no funciona, bueno, no va a funcionar ninguna de las otras vías. Esta enzima termina de armarse una vez que se formó el fagosoma, ¿no? Si no, están, como ven, hay subunidades que están separadas, ¿ya? Bien, hay una prueba para el diagnóstico de la enfermedad, que es la prueba del nitroazul de tetrasolio, en la cual a los polimorfos nucleares se les coloca en una solución donde van a ser activados junto con un colorante, que es el nitroazol de tetrasolio. El colorante es tomado por los polimorfos nucleares y fagocitado. Si la vía de estallido respiratorio se activa, el colorante toma un aspecto así parduzco, ¿ya? Un aspecto parduzco, porque la célula lo reduce, ¿ya? En cambio, si no es reducido, porque no hay activación de la vía de estallido respiratorio, como ven, no hay formación de ese pigmento parduzco que se debe formar normalmente. Los defectos de complemento, si son defectos de la vía alterna, bueno, va a haber problemas con la defensa contra bacterias, sobre todo, ¿no? Tanto gram negativas como gram positivas, ¿ya? Si hay defectos de la vía clásica, bien, puede haber un problema con lo que es la solubilización de complejos inmunes. Esos defectos de solubilización se ven sobre todo en lupus eritematoso sistémico, ¿no? También va a haber proclividad a infección por gérmenes encapsulados, o sea, aquellos que tienen que ser removidos preferentemente por opsonización, ¿no? Y por activación de complemento. El complemento también opsoniza, no nos olvidemos. Si hay defectos de C1 o de C4 o C2, bueno, estas deficiencias se asocian con trastornos de tipo colágenopatía, y entre ellos tenemos al lupus eritematoso sistémico. Los defectos de formación de la vía de ataque a membrana, ¿no? O complejo de ataque a membrana, se asocia con infecciones recurrentes por Neisseria. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias por su participación, ¿ya? Bien, que tengan una feliz Navidad, ¿ok?
pásenla bonito con toda la familia. Mañana se supone que no les van a dar clases, ¿no? Muchas gracias.